100.5. 6:58. Felicitaciones a todos los padres dominicanos que en el día de ayer pues celebramos el Día de los Padres. Los dominicanos tenemos el privilegio de que celebramos 2 días de los padres porque en Estados Unidos se celebró hace un mes o poco más el Día de los Padres, y hoy pues celebramos el Día Nacional de los Padres en República Dominicana. Señores, hoy es lunes 28 de julio del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a María Elena Núñez, buenos días a Víctor Gómez Casanova, a Eury Cabral, a José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Buenos días a Ramón Paulino, así late la ciudad corazón en Santiago de los Caballeros. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Tenemos que informar que Eury Cabral, este fin de semana, en la noche del pasado sábado, en la madrugada del pasado sábado, fue recluido de urgencia en la clínica de ginecología y obstetricia, afectado de una intoxicación alimenticia, una situación muy difícil, ¿no? Pero recibió las atenciones a tiempo. En el día de hoy esperamos que le den de alta al camarada Eury Cabral, que parece que adquirió algún parásito y esto le produjo una situación pues de emergencia después de haber salido de un lugar en la zona colonial la noche del sábado. Él está bajo control y esperamos que hoy Eury Cabral pues le den de alta, ¿no? Y ojalá que pudiera estar con nosotros en el compromiso importante que tenemos en el día de mañana, cuando estará con nosotros, si Dios lo permite, el señor embajador de los Estados Unidos de América en su primera comparecencia a un programa de radio. Así es que mañana tendremos esa oportunidad, si Dios así lo quiere. Son las 7:02. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ha regresado a Venezuela el encargado de los servicios de inteligencia durante los gobiernos de Hugo Chávez, conocido como Pollo Carvajal. Es el general Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal había sido detenido, apresado en Aruba. Aruba es una monarquía constitucional, pues se declaró su independencia en el año de 1986. Sin embargo, en algunos aspectos se mantiene bajo la conducción del Reino de los Países Bajos. Y entre esos puntos está la política exterior. Entonces, la política exterior de Aruba es regida por la monarquía de los Países Bajos. Y por eso, esta monarquía, examinando las condiciones en las que se produjo
el apresamiento de Pollo Carvajal, encontró que el apresamiento de este señor violaba el convenio de relaciones consulares entre los Países Bajos y Venezuela, y entonces dispuso su puesta en libertad de inmediato y su regreso a Venezuela. Y por su parte, las autoridades de Aruba se han limitado a la declaratoria de este caballero como persona no grata, pero no podían retenerle si han recibido la orden de la monarquía holandesa de ponerle de inmediato en libertad. Para el régimen venezolano es un respiro. Es un respiro porque estos hombres que manejan inteligencia manejan muchas informaciones de todo el mundo. Hay que recordar, por ejemplo, que Manuel Antonio Noriega, a la hora de la muerte de Omar Torrijos en Panamá, no era el segundo en la línea sucesoral, era como una quinta figura en la línea sucesoral. Sin embargo, Manuel Antonio Noriega había sido el encargado de los servicios de inteligencia. Como encargado de los servicios de inteligencia, disponía de información que le permitió eliminar a las personas que estaban antes que él y entonces convertirse en el sucesor de Manuel Antonio Noriega. Pollo Carvajal maneja muchas informaciones que algunos dirigentes venezolanos tenían que estar preocupados si esas informaciones eran de conocimiento público o si este hombre era trasladado a Estados Unidos y juzgado en los Estados Unidos. Aunque Pollo Carvajal ya no pueda salir de Venezuela, tal vez podrá visitar algún país muy amigo, podrá ir a Cuba, por ejemplo, podrá ir a Nicaragua, pero no podrá moverse con mucha libertad por otros países porque ya ha tenido esta experiencia, no debe repetir una cosa como esta. Difícilmente cualquier país a que se le quiera acreditar pues lo acoja. Sin embargo, mientras el chavismo esté en el poder, pues Pollo Carvajal estará viviendo sin mayores dificultades en Venezuela. El liderazgo, el presidente Maduro, lo han defendido, Diosdado Cabello o Caballo, lo han defendido en sus actuaciones. Ellos tendrán sus razones, pero se resolvió esta situación y ya este caballero, conocido como Pollo Carvajal, está en Venezuela. Son las 7:07 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El Congreso de la República aprobó una ley que pauta la participación del Estado en la generación eléctrica. Esa ley, desde antes de ser aprobada, tenía pues oposición por parte del empresariado dominicano. Recuerdo unas declaraciones de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, que dirige la licenciada Laura Izquierdo, antes de la aprobación de esta ley, que planteaba que la ley vulneraba el principio de igualdad, que la ley violaba la ley de licitación, que violaba la ley general de electricidad y que violaba aspectos de la Constitución. Pero de todas maneras la ley fue aprobada. Ahora se ha producido un pronunciamiento por parte de la Comisión de Energía de la Cámara Americana de Comercio, que coincide con los planteamientos que ya había hecho ANGE y que habían hecho otros sectores en relación con esta ley. ¿Dónde está
el punto más polémico de este asunto. No es en la participación del Estado en la generación eléctrica, porque el Estado siempre ha participado en la generación eléctrica. En varias de las empresas actuales de generación eléctrica, el Estado es socio de esas empresas. Ahora el Estado podrá participar en forma provisional en la generación eléctrica sin que necesariamente esté asociado, tenga un socio privado. Pero eso no crea ningún inconveniente. Eso no crea ningún inconveniente. El punto está en que la ley, de manera provisional, le confiere al Estado la posibilidad de hacer contratación de energía a largo plazo, de suministro de energía a largo plazo, siempre que esa contratación se haga con una generadora del propio Estado, sin que esa generación, sin que esa acción tenga que someterse a licitación. Entonces, el alegato es que destruye un principio de competitividad, que la competitividad aplana el terreno, allana el terreno, y todo el mundo se mueve en un terreno que está preparado en igualdad de condiciones para la competencia. Y entonces, en función del precio, en función de las condiciones, usted compite. Sin embargo, en este caso no habría competencia, porque sencillamente estaría esta facultad de hacer esta contratación sin licitación. Es provisional. Esta es una acción provisional que está planteada en esta ley, y pese a ser provisional, yo entiendo que es un elemento atendible. Es muy difícil en el mundo de hoy poder justificar este privilegio, esta forma distinta de poder hacer la misma cosa. Y si el Estado de por sí tiene ventajas competitivas, imagínese usted añadiendo estas cosas. No sé qué salida pudiera tener este punto, que probablemente sea objeto de otros recursos y provoque decisiones en este sentido, porque indiscutiblemente que eso vulnera la competitividad. La vulnera, que tiene que ser siempre planteada en igualdad de condiciones. Ahora, el Estado tiene una situación especial. Está construyendo 2 plantas para generación a carbón. Entonces, tiene que tener algunas garantías. Pero yo creo que esas garantías están dadas en el hecho de que usted va a poder suministrar energía más económica, y eso de por sí le da una ventaja competitiva. Y entonces está lo que llaman el orden de mérito en la generación eléctrica. El Estado debería explicar cuáles son las razones por las que ha apelado a este privilegio. ¿Cuáles son las razones por las que se ha colocado este punto, que ciertamente es un punto chocante, es un punto inconcebible en el mundo de hoy? Pero no conocemos en detalle cuáles son las motivaciones que ha tenido el Estado para esto, y sería bueno que en cualquier momento esto se le pudiera explicar a la gente, y tal vez así uno pues puede tener otra posición con relación a este tema. Son las 7:13 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, con el PRM, que sería el Partido Revolucionario
mayoritario, nosotros tenemos que prepararnos para una reestructuración del cuadro político en la República Dominicana. Lo primero, por la forma que está tomando este partido, o esta fuerza, es que esta fuerza tiene que ser considerada como lo que es, como una fuerza, porque de hecho la presencia del PRM plantea la existencia de una tercera fuerza en la República Dominicana. De entrada se convierte en la tercera fuerza el Partido Revolucionario mayoritario. Competirá con el PRD por el segundo lugar, pero supongamos que el PRD, por razones institucionales, por razones de tradición, mantiene el segundo lugar como fuerza política. El segundo lugar como fuerza política real, porque el PRD en las últimas elecciones ha alcanzado el primer lugar como partido político, pero uno sabe que la principal fuerza ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, actuando con sus aliados, pero también, aunque el PLD ha alcanzado menos votos que el PRD, uno sabe que una parte de esos votos que alcanzan los aliados les corresponden al propio PLD. Por lo tanto, creo que aquí no hay discusión en que el PLD es la primera fuerza. Eso no está en discusión. PLD, primera fuerza, PRD, segunda fuerza. Entonces, el PRM es la tercera fuerza, porque de entrada puede ser más fuerte, y yo creo que es más fuerte que el Partido Reformista Social Cristiano, que recién ha decidido también hacer su camino propio, mirando hacia las próximas elecciones. Entonces, hay que tratarlo como una fuerza. ¿Qué puede implicar la participación de esta fuerza? Esta fuerza tiene mensajes inmediatos para el PLD, para el gobierno y para el país. En el caso del gobierno y del PLD, bueno, dos partidos, dos fuerzas opositoras y dos fuerzas opositoras con fortaleza. ¿Qué va a plantear eso? Eso va a plantear que la forma que buscarán tanto el PRD como el PRM de prestigiarse frente al electorado tiene que ser sobre la base de endurecer la oposición para ganar la representación de la oposición. Entonces hay que prepararse para eso. Si hasta este momento se ha sentido que el país no cuenta con oposición, el surgimiento de una tercera opción que va a competir con la que tiene el segundo lugar por el dominio de la oposición, plantea de entrada una situación de mayor agresividad en el ejercicio de la oposición. En el cuadro político electoral, esto puede plantear un escenario de segunda vuelta. Solamente hay decisión en primera vuelta cuando hay polarización. Y la polarización, como su nombre lo indica, es entre dos opciones. La posibilidad de una tercera opción fuerte es un escenario de segunda vuelta. Cuando usted tiene una tercera opción que puede sacar sobre un 15% de los votos, entonces usted tiene un escenario de primera vuelta, de segunda vuelta planteado. Y usted tiene un mayor agrupamiento de la gente en las opciones opositoras, aunque ese agrupamiento esté fraccionado en dos pedazos. Eso no quiere decir que no exista una oposición. Entonces, la posibilidad de una coalición opositora alrededor de fuerzas
que cuestionan al actual PRD y que cuestionan al PLD, también se hace más factible en términos de las posibilidades de éxito con esta organización. De manera que tenemos un cuadro político experimentando variaciones de las que hay que estar muy pendiente, y el PRM tiene que ser tratado como lo que es, como una fuerza política que tiene sus líderes, que tiene sus voceros, que tiene sus posiciones, y en ese sentido yo creo que tenemos que preparar nuestra mente para eso, porque las cosas no son como necesariamente a uno quiere que sean o como a uno le gusta que sean. Las cosas son como son. Y la realidad es que esa es una fuerza. Esa es una fuerza. Y una fuerza que va a hacer oposición, y una fuerza que puede provocar un replanteamiento de la situación en el país. ¿Por qué? Porque en esa fuerza están dos de las figuras que están consideradas en estos momentos como 5 de las principales figuras políticas de la República Dominicana. Entonces, ese es un elemento nada menospreciable que tiene que prepararnos para la incidencia que pudiera tener la participación del PRM en el cuadro político electoral dominicano. A las 7:21 minutos queremos tratar como último tema el tema del reglamento, el reglamento de la ley 169-14, que es el reglamento de la ley de naturalización. Este reglamento pues ha provocado situaciones distintas en el país y ha recibido algunas críticas. Justamente por la publicación de este reglamento se produjo la semana pasada el conato de crisis con la Fuerza Nacional Progresista y la familia Castillo, que fue subsanado en un encuentro con el presidente Danilo Medina, que algunos insisten en negar. Desconozco las razones por las que se pretende negar que hubo este encuentro con la familia Castillo. Yo reafirmo que se produjo el encuentro. Se produjo el encuentro. El presidente Danilo Medina pues conversó con Vinicio Castillo Semán, y a la conversación pues se añadieron el ministro de Interior y Policía, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y allí hubo aspectos que pudieran ser objeto de alguna modificación en el futuro. De seguro que lo serán. Sin embargo, tenemos que ver qué es lo que tenemos hasta este momento. Aparte de la posición de Fuerza Nacional Progresista y de la familia Castillo, pues hemos tenido pronunciamiento de la Fundación Justicia y Transparencia, cuyo presidente es el doctor Trajano Vidal Potentini, y también pronunciamientos del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Entonces, pues en el caso de Trajano Vidal Potentini, él ha planteado que prácticamente se ha creado una
una zona franca para estos fines, para los fines de la legalización al vapor. El gobierno insiste en que esto no es así. Esto no es así y hemos escuchado argumentaciones muy interesantes, particularmente la comparecencia del doctor Olivo Rodríguez Huerta en El Sol de la Mañana. Yo creo que arrojó luz sobre algunos aspectos importantes, independientemente de que yo tengo todavía mis reservas sobre otros puntos, pero yo creo que con su comparecencia hay algunas cosas que quedaron más o menos claras. El gobierno y los defensores del reglamento insisten en que este reglamento respeta la sentencia 168-13 y la ley 168-14, es decir, que no la modifica absolutamente con nada y que lo que hace es pues atenerse a ella para poderle dar aplicación. Hay varios desafíos. La posición del gobierno es una posición delicada, difícil con relación a este tema, porque el gobierno no solo gestiona la política migratoria. Al tiempo que gestiona la política migratoria, tiene que estar vigilando otros componentes. Y resulta que los países que han estado insistiendo en este caso son países con mucha incidencia sobre la vida dominicana. Y sus reclamos no pueden ser ignorados ni enfrentados con, digamos, sin prudencia, porque sabemos cuál es la situación que tenemos nosotros con Venezuela y Petrocaribe. Sabemos de cuál es la relación que tenemos con Brasil. Sabemos de cuál es la relación que tenemos con Estados Unidos. Todos son países que están en capacidad de ponerle la situación difícil a la República Dominicana en distintos aspectos. Entonces, el gobierno tiene que estar ahí hilando muy fino para que la determinación de organizar las cosas a nivel interno, esta oportunidad que ha dado la sentencia 168-13, que debió producirse sin la sentencia, porque ahí hay una serie de cosas que estaban pautadas y no se habían hecho. Por lo tanto, la sentencia ha contribuido a poner eso en primer orden y estas cosas se están aplicando. Entonces, cuando se están aplicando las cosas no van a surgir nunca con perfección. Siempre vamos a perder y siempre vamos a correr riesgo. Yo quisiera proponer en esta circunstancia, con todas las reservas que ustedes saben que tengo con relación a este tema y cuál ha sido mi posición, proponer un voto de confianza al gobierno. El gobierno sabe que ahí hay una grave responsabilidad histórica, porque si las cosas pues se han estructurado para que ninguna persona pueda, mediante falsificaciones o alteraciones, burlarse del país, si se han articulado de esa manera, en la práctica eso se comprobará o no se comprobará. Y entonces ahí está la responsabilidad histórica. Yo pienso que así como el gobierno ha creado observaciones en otras instancias por las cosas que están implicadas en este país, aunque mucho de lo que hemos estado interesados en este tema no seamos convocados a fungir de observadores,
nuestro compromiso permanente de estar pendiente del desarrollo de estas cosas nos convierten automáticamente en observadores. Que arranque, señores, que arranque y que continúe este plan de regularización. No teníamos nada, absolutamente nada, solo teníamos el desorden. Solo teníamos el desorden y un país cada vez pues agravando un problema sin ninguna respuesta. Tenemos una respuesta. Esa respuesta puede tener imprecisiones. Esa respuesta puede contener errores. Esa respuesta puede contener omisiones. Pero es una respuesta. Es una respuesta, es decir, es un paso trascendental, es un paso de avance frente al panorama que teníamos. Y yo quisiera pensar que el gobierno que ha sido capaz de administrar todos esos intereses, de resistir toda esa presión, entendiendo que tiene un compromiso también y fundamental con la soberanía y con la Constitución, pues en este aspecto ha tomado el camino correcto. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero yo pensar, de eso que quiero convencerme. Y tengo que colocarme desde luego una actitud que me permita recibir esta cuestión sin mayores prejuicios. Yo espero que la conversación con Fuerza Nacional Progresista haya dejado claro algunos aspectos, que haya producido algunas correcciones, que se materialicen esas correcciones cuando deban materializarse, que todos estemos vigilantes y que le demos vuelta a esta página. Le demos vuelta a esta página y, repito, dando un voto de confianza a un gobierno que ha tenido que administrar una situación difícil, entendiendo que sabe que tiene un compromiso histórico con el respeto de la Constitución y de nuestras leyes. Son las 7:31. Cambio y fuera, Mauricio.